después de lo que fue el 19 de septiembre. Recordamos que teníamos prevista una mesa de diálogo para el 26 de septiembre, 26, 27 y 28, la cual por obviamente las circunstancias que se presentaron en el país tuvo que ser postergada para el día de hoy. Y ante eso, la Asamblea General Politécnica, después de unos días después del sismo, lanzó un pequeño comunicado para poder postergar esta reunión. Y aparte de que hace mención de algunas de los puntos que el Politécnico como instituto pues debería de atender o tomar en consideración para apoyar en general a la ciudadanía. Y del mismo modo, pues hay que tener en claro que el objetivo de esas reuniones, de esos 3 días, era reunirnos aquí para comenzar a discutir, pues sobre todo una agenda temática propuesta para lo que podría ser el Congreso Nacional Politécnico. Y en este caso, pues nosotros consideramos que sería pertinente primero darle lectura a este comunicado de parte del AGP, hacer mención de una reflexión que se tiene de las últimas sesiones que hemos llegado a tener aquí en esta mesa 5x5, hacer una reflexión de qué rumbo está tomando la mesa de diálogo, qué alcances ha tenido, qué debilidades le vemos también. Y después de esa reflexión, nos gustaría también presentar unos otros cuantos temas que tienen que ver un poco con el tema de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y cosas que le competerían a esa Defensoría. Y pues ya previamente a poder seguir avanzando con lo que se tenía previsto, ¿no? Que era avanzar en esos temas. Entonces, antes de llegar a esos puntos, pues nos gustaría primero plantear dar esos planteamientos que menciono hace un ratito. Gracias, compañero. Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017, que fue cuando se creó ese comunicado. A la comunidad politécnica, al pueblo de México. México atraviesa por uno de los terremotos más lamentables de su historia. Sin duda, es una catástrofe que nunca debió ser. Después del terremoto de 1985, en el que, según fuentes oficiales, hubo más de 3,000 muertes, la memoria colectiva de la ciudadanía calculó más de 20,000. Una catástrofe así nunca debió repetirse. La Ciudad de México es una de las ciudades más sísmicas y vulnerables del planeta. Su condición natural permite especular que existen grandes riesgos por estar construida en lo que fuese un gran conjunto de lagos asentados desde Texcoco hasta Chalco. En el terremoto del 85, así como en el ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, fue la juventud mexicana quien de manera inédita y con un fuerte espíritu de sensibilidad y hermandad arriesgó su vida, aventurándose al rescate de las víctimas y damnificados en labores de brigadeo y rescate. Hay que elogiarlo. Es meritorio y conmovedor. Sin embargo, el conflicto tiene 2 lados inocultables. Si a los jóvenes rescatistas, entre ellos muchos politécnicos que actuaron espontáneamente, se les marca con su nombre en el brazo y se les lanza a levantar escombros dejándolos arriesgarse sin herramientas, comida, agua, ni siquiera cascos, es una política cínica del Estado. Arriésguense, no los vamos a cuidar, piensa el Estado sin decirlo abiertamente. Pese a la vocación natural del territorio, la vorágine inmobiliaria ha generado la creación de nuevos inmuebles que depredan los recursos naturales y, no menos preocupante, la condición ideal para transgredir normas internacionales de construcción y habitabilidad para una calidad de vida justa para sus habitantes. Y lo que es peor, este es un caldo de cultivo ideal para la corrupción. Evidencia de ello son los más de 3,000 edificios con daños estructurales en la capital mexicana y la impunidad hacia las constructoras responsables de su edificación. El Estado ahora quiere imponer el olvido, borrón y cuenta nueva. Después del heroísmo juvenil del 85, el Estado intentó imponer el olvido. No lo logró inmediatamente, pero al final se abrió paso. Las nuevas generaciones crecimos sin que jamás se tratara en los libros de historia el terremoto de México del 85 y su catástrofe humana. El olvido no debe permitirse, olvido nunca más.
Los jóvenes politécnicos y universitarios tenemos mucho que asumir ante el reto de México ante una coordinadora estudiantil nacional. No hay regreso a una falsa normalidad, a una normalidad imposible. Hay 3 tareas de primer orden que una coordinación estudiantil citadina tiene enfrente. Es imperante recordar que fue el mismo Estado quien desapareció el 26 de septiembre de 2014 a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Exigimos que el Estado mexicano regrese con vida a nuestros compañeros. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. A 3 años de un suceso tan funesto en México y rescatando algunas ideas de la periodista Anabel Hernández, ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México. Retrata con crudeza la degradación de las instituciones. No hay una normalidad a la que debamos regresar. Los jóvenes politécnicos, universitarios y la sociedad en general tenemos una tarea prioritaria que asumir. No caer en el olvido de nuestra memoria colectiva, porque es a través de ella que sentamos las bases de nuestro futuro ético y responsabilidad como sociedad y como país. La catástrofe no debe de repetirse, el olvido no debe permitirse. Olvido nunca más. 19 de septiembre no se olvida. 26 de septiembre ni perdón ni olvido. 19 de septiembre nunca más. Atentamente, Asamblea General Politécnica, Comité de Comunicación Social Politécnica. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Es importante, justamente en la última reunión estábamos platicando sobre que se cumplían el aniversario de la Asamblea Politécnica desde su creación, desde que fue el movimiento, y esto es muy importante en general para el nivel de los acuerdos que se han buscado a través de la mesa. Me parece que es fundamental a partir de la última mesa que tuvimos y que tristemente se tuvo que suspender la siguiente por los hechos que se acaban de comentar, pero sí es muy importante hacer una reflexión desde la autocrítica, que las mesas han pasado, mesas de diálogo en el más alto nivel y tristemente no hemos alcanzado acuerdos. Los acuerdos o los puntos que se han planteado sobre la mesa no se han aterrizado en acuerdos. Me parece que no es bueno, porque si estamos en el más alto nivel del diálogo, me parece que no es un signo positivo, que no lleguemos, que nuestras peticiones, que representamos un grupo importante de la comunidad politécnica, no se estén tomando en cuenta en este nivel, el más alto que tiene la institución. Entonces, muy importante, porque en la última reunión justamente hablábamos sobre hacer una agenda temática para el Congreso Politécnico. Y esa agenda temática se plantearía el día de la reunión, el 26, que era una tarea de todos hacerla, pero lo más importante era precisamente la agenda temática, era porque no se estaba tomando en cuenta los puntos que se ponían sobre la mesa. Y no se tomaban en cuenta, en una opinión de la mesa, porque no veían particularidades, que solamente veían generalidades. Entonces a mí me parece que es importante hacer una reflexión, una autocrítica de a dónde queremos llevar los acuerdos que se están poniendo sobre la mesa, que es un sentir muy importante de cada caso que hay, cada problemática que hay en el Politécnico. Recuerdo que en la reunión pasada hablábamos de la reubicación de carreras, alumnos que habían ingresado a la carrera, que no se habían podido colocar en la carrera que habían quedado originalmente, y este tema no se logró aterrizar la vez pasada. Otro de los temas que tocábamos era el del posgrado, el nuevo reglamento de posgrado, y hablábamos sobre la importancia que hubiera en la redacción de convocatorias y también para atender problemas al interior de cada posgrado, que hubiera la presencia de representantes de la comunidad politécnica, me refiero a alumnos, que esto no se estaba permitiendo al interior y que eso, en lugar de fortalecer a la comunidad universitaria, me refiero a la parte más vulnerable, a los alumnos, se estaba dejando de lado. Entonces era uno de los puntos importantes que se deberían de tomar en cuenta para el nuevo reglamento de posgrado. Otro de los temas que también tocamos la reunión pasada era el relativo a los derechos politécnicos.
Se hicieron comentarios que había una visión muy ortodoxa sobre de qué manera se tenía que aplicar los reglamentos. Y veíamos otra visión que era importante innovar en ella sobre el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que era precisamente hacia donde venía caminando la perspectiva del gobierno actual. Entonces, la invitación es esa, buscar un nuevo diálogo, ser autocríticos de cuáles han sido las posiciones y cuáles son los verdaderos puntos que se han alcanzado y la atención que se le han dado a las peticiones, y buscar desde ahora realmente demostrar a la comunidad universitaria que este espacio de discusión es precisamente para atender las peticiones y las necesidades de la comunidad universitaria. Sí, algo que es importante resaltar es que a la Asamblea General Politécnica nos parece que las leyes en el Politécnico pareciera que cada vez se alejan de la paz social. Incluso pareciera que existe este alejamiento de lo social en el marco de una construcción jurídica. Es decir, cómo nosotros como estudiantes, interlocutores de nuestros compañeros, podemos ser mediadores de esa paz y esa justicia social para evitar temas de represión tan fuertes como los que se están presentando hoy en día en el instituto. No voy a poner en nombre y apellido en este momento, pero pareciera que el cese de algunas personas de la comunidad pues son bajo el estricto apego a las normas jurídicas, alejándonos de que estas normas pues no están construyendo realmente lo que dice la comunidad. En este sentido, creo que el Congreso Nacional Politécnico y los temas que vengan a dar cuenta en la agenda del Congreso Nacional Politécnico deben de ser temas que la misma comunidad en espacios, talleres de difusión, foros, deban de concentrarse. ¿Para qué? Para que empujemos a un cambio realmente verdadero. Y esto lo traigo a colación porque, pues bueno, el pasado 23 de octubre de 2017, Luis Bailón, en un diario internacional, pues hace una denuncia respecto al desamparo de los becarios CONACYT. Y dice que pues tiene más de 2 meses que algunos becarios que están en el extranjero de diferentes universidades pues no han recibido estos depósitos. Entonces, también como la pregunta es, ¿el Instituto Politécnico Nacional está dando seguimiento a sus estudiantes de posgrado que están en el extranjero? Si se está generando esta situación, ¿cómo las autoridades de la Secretaría de Investigación y Posgrado están coadyuvando con, no sé, quizá los gastos o con el seguimiento eficiente para el depósito de sus becas? Porque esto es bastante grave. Otro punto que nos parece también importante mencionar es que pues necesitamos generar una transparencia y rendición de cuentas. Eso nos parece fundamental, toda vez que se han encontrado errores de procedimiento en los procesos de admisión. Hemos traído aquí a colación 2 lamentables casos, uno en Cicata Legaria, el otro en CIEMAT, en donde pues una de las últimas hallazgos es que la propia decana, la maestra María de la Luz Valderrábano, metió a uno de sus estudiantes sin el estricto apego de la norma, y que pues esto fue ocultado por las autoridades del mismo centro. Y pues bueno, otro punto que también es importante es este tema del acoso sexual. El acoso sexual es uno de los grandes tópicos que debemos de resolver en el marco de los derechos individuales, pero también colectivos de la comunidad politécnica. No podemos permitir acoso sexual en ninguno de los niveles, ni de los trabajadores de limpieza, ni de los trabajadores administrativos, estudiantes o profesores. Ese tema es uno que nos parece que debe de meterse en la agenda de la Defensoría. Finalmente, pues nos gustaría, sabemos que el día de hoy se firmó un convenio de colaboración con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, si nos pudiesen mencionar más acerca de esto, se los agradeceremos. Bueno, tengo que llamarme un poco sorprendido por
por las intervenciones de ustedes, y tengo que empezar sobre todo contigo, que la verdad no has vivido el proceso del AGP, de la mesa 5x5. Llevamos prácticamente 3 años de discusiones ininterrumpidas y de lograr acuerdos de cara a la organización del Congreso Nacional Politécnico. Y pues ahí están las minutas y los acuerdos a los que hemos llegado. Yo puedo decirles lo mismo que le digo a lo que queda de la COSNP, porque la COSNP igual intenta que nosotros discutamos cualquier cosa en la COSNP. Y tanto la COSNP como esta mesa 5x5 tiene como único objetivo la organización, elaborar un diagnóstico del Politécnico de cara a la organización del Congreso Nacional Politécnico, y es en esa virtud que han caminado las propuestas durante, insisto, 3 años, casi 3 años, y no me cuesta trabajo contarlos porque yo voy a cumplir 3 años al frente del Instituto Politécnico Nacional. Entonces sí, vaya, acuerdos ha habido, pero yo lo que le digo a la COSNP, se lo he dicho por escrito, también se los digo a ustedes. El tema nuestro es organizar el Congreso. Vamos a organizarlo. Todos estos temas que se han mencionado podrán incluirse en una agenda relativa al Congreso, sin duda. Claro, el proceso del Congreso, los acuerdos del Congreso, sin duda, arribarán en modificación a las leyes. Y menciono esto porque yo sí creo en el Estado de Derecho. Yo sí creo en la aplicación de la ley y no creo que en aras de cualquier cosa se deba transgredir la ley. La ley se cumple y se aplica en todos los casos y para todos. El tema del reglamento de posgrado igual se puede incluir en el Congreso y podríamos discutirlo en la agenda. De hecho, prácticamente toda la normatividad del Politécnico Nacional, de eso no hay absolutamente ninguna duda, y de mi parte no hay absolutamente ningún impedimento para que esta discusión se dé. Yo tengo que decirles que yo soy absolutamente respetuoso de la transparencia y la rendición de cuentas, y creo que pruebas de ello hay de sobra en el Politécnico a lo largo de estos 3 años. Sí, se ha hablado últimamente de temas como la represión, y bueno, yo en todo caso les puedo mostrar, podemos preparar esa información de cómo ha evolucionado el tema del levantamiento de actas en el Politécnico en los últimos muchos años, ¿no? 5, 6, 10 años, ¿no? Para que se vea, se pueda comparar entre una administración y otra. Si aplicar la ley es represión, pues, la verdad es que, pues entonces, a lo mejor está bien que nos digan represores, pero la verdad es que habría que ver los casos, habría que analizar qué es lo que hay detrás de los casos, y entonces quizás se entiendan las razones por las que se ha actuado como se ha actuado. En el Politécnico Nacional yo tengo la idea de que muchas cosas se lograban a partir de la presión a la autoridad. La presión, cambios de carrera, ingresos al Politécnico, y estoy determinado a que esas decisiones académicas en buena medida las tome el Consejo General Politécnico, y así hemos procedido. Se han integrado comisiones y la presión ya no es la moneda de cambio en el Politécnico, puedo decirlo. Entonces, en fin, yo sí esperaría de su parte un reconocimiento de esto, porque así ha sido, y que sigamos platicando, que sigamos organizando el Congreso Nacional Politécnico. Hemos fijado una fecha fatal a mediados de diciembre, y pues bueno, tenemos que seguir trabajando, organizando el Congreso, discutiendo. En el Congreso habrá participación amplia de todos los sectores,
del instituto y a partir de esa participación pues vamos con toda certeza, en el Politécnico con toda certeza llegará a los mejores acuerdos que fortalezcan a la institución de cara a todos los retos que enfrenta. Y yo los invito a que sigamos en esa ruta y bueno, pues vamos platicando. Bueno, antes que nada, el ánimo no era que se ofendieran en el sentido de hacer un planteamiento de autocrítica y autorreflexión, digamos, en reconocer los avances que hemos tenido y hagamos eso exactamente. ¿Por qué no hacemos un conteo? ¿Por qué no hacemos un recuento de todos los logros que hemos obtenido a partir de esta mesa, a partir justamente de lo que me está diciendo, de que yo llevo 2 años participando con los compañeros, actualmente he participado en 2 mesas, pero la invitación sería eso, ¿por qué no hacemos un recuento de todos los logros que se han alcanzado en esta mesa? Hagamos un análisis de todos los casos que hemos presentado en la mesa, desde un enfoque de derechos humanos, como en un Estado de Derecho, como se ha comentado aquí, pero atendiendo caso por caso. Sabemos que tenemos una legislación que es de años atrás, que no se ha actualizado, y tenemos una Constitución recién reformada del 2011. En materia de derechos humanos. ¿Por qué no hacemos un análisis de caso por caso, de los casos que presentamos aquí a la mesa, que compañeros de la comunidad universitaria nos han puesto en las manos y empezar a analizarlos y desde luego dando resultados? Esa es la petición que yo hago y sabemos que hay procesos políticos también dentro del instituto y la intención es para esos nuevos tiempos que vienen tenemos que replantear una agenda de trabajo para ese nuevo tiempo y para los tiempos que quedan atrás y me parece que es importante hacer un corte de los logros que se dicen que se han alcanzado aquí y a partir de esos logros ver hacia dónde vamos a apuntar hacia ese nuevo futuro. Eso sería la invitación y de antemano la invitación es de innovar, que siempre ha sido el espíritu del Instituto Politécnico Nacional, y que sea en beneficio de la comunidad universitaria. Tenemos una presentación sobre los avances de la COSNP que hemos presentado ya en otras ocasiones. Si les parece bien, nos vemos, ya que, como dije antes, hemos fijado una fecha para que la COSNP alcance la realización del diagnóstico y la organización del Congreso. Entonces, si les parece bien, la vemos rápidamente. Voy a pasar muy rápido por lo que ya hemos visto, porque se van acumulando los eventos y bueno, pues no tiene mucho caso que nos detengamos demasiado en las cosas, ¿les parece? ¿Sí? Muy bien. Bueno, y al término de la presentación, ¿qué punto seguiría? Al término de la presentación, lo que yo les propondría es que fijáramos una fecha para ahora sí trabajar en la agenda. Vale, yo le propondría que al término de la presentación, antes de fijar la fecha, me permitan presentar igual unos temas aquí y ya después pasamos a fijar la fecha, ¿vale? Vale. Y disculpe, doctor, pero también creo que sí es conducente generar una respuesta respecto a los planteamientos que nosotros les estamos haciendo. Entendemos perfectamente que este no es el espacio, sin embargo, hay temas en la agenda que no han sido desahogados. Entonces, ya sea que nos den un espacio de trabajo para poderles dar seguimiento o ver cómo vamos a hacerle, porque no podemos hacer de cuenta que no pasa nada cuando en realidad la comunidad politécnica está demandando espacios de atención para darle seguimiento a estos efectos. Bueno, no sé, la verdad, si se refieren a casos particulares, y creo que ya dije mi posición, esta mesa 5x5 no conoce de casos particulares, ni debe conocer.
estamos en la mejor disposición de atender los planteamientos que se tengan que hacer por las vías institucionales que correspondan. Pero no vamos a discutir en esta mesa casos particulares. Eso es lo que yo les pido, por favor, que nos centremos en lo que hemos acordado que va a ser esta mesa 5x5. Okay, Nunca hemos tenido ningún impedimento para que ustedes manifiesten lo que a sus intereses convenga. En eso no hay ningún problema, pero damos los casos por recibidos y los atendemos con base en la normatividad del instituto. Esa sería la posición de este lado de la mesa, digamos. Ok, bueno, entonces, si por vías institucionales necesitamos empujar una respuesta respecto a las peticiones que nosotros estamos planteando, pues sería conveniente que nos dijera, por ejemplo, preguntarle de este seguimiento de nuestros compañeros que están en el extranjero, que son politécnicos y no han recibido estos apoyos de CONACYT. Es decir, el Politécnico está dando un seguimiento a estos compañeros y si es así, ¿cómo los está ayudando? Cuando un alumno del Politécnico se va de movilidad, se va con la beca del CONACYT y con un aporte adicional. Todos ellos se van con beca, y si hubiera un caso concreto que se sepa que no ha recibido su aporte, con gusto lo atendemos. Pero no hay alumno que se vaya al extranjero de movilidad de la comunidad politécnica que no se vaya con apoyo. ¿Seguimos? Perdón, nada más, director, a mí como usted dice, luego resulta ociosa la reunión si no tenemos claro qué temas sí se pueden atender en la mesa y qué temas no se pueden atender en la mesa. A mí me parece que si usted dice que estamos tocando temas que no se deberían de atender en esta mesa, debería decir con base en qué deberían atenderse qué temas en esta mesa y con base en qué no deberían de atenderse otros temas en esta mesa. Con el funcionamiento del Politécnico, con la normatividad del Politécnico, con los derechos de los politécnicos, las recibimos con mucho gusto y serán canalizadas a través de quien tenga la responsabilidad operativa de hacerlo, ¿no? Aunque reconozco que la responsabilidad en última instancia es del director general y por esas razones que yo los canalizaría con los secretarios o con las personas que corresponda a la solución de los problemas. Creo que no tengo que decirles los temas de esta mesa, pues otra vez, si hacemos un repaso de los acuerdos, todos tienen que ver como ha correspondido con la organización del Congreso Nacional Politécnico, con el diagnóstico de la situación del Politécnico, que es el contenido del acuerdo 3 de la mesa de diálogo entre el AGP y el gobierno federal. No me estoy inventando nada. Eso ha sido así y la idea, por supuesto, es que así siga siendo. Y eso no ha impedido que a través de ustedes como personas, miembros de la comunidad politécnica, pues hayan hecho planteamientos directos a nosotros, al secretario general, a mí mismo, a los secretarios y que no se atiendan sí, con base en la normatividad del Politécnico, vuelvo a insistir, pero los atendemos puntualmente. Perdón, nada más aclarar, cuando dice que se deben de atender puntualmente es hasta su conclusión, es decir, cada caso que usted nos hace favor de canalizar debe de tener un principio y un fin. Y como usted dice, debe ser con un enfoque en un Estado de Derecho, con un enfoque en derechos humanos, porque son personas, porque vienen de un grupo vulnerable, que son los alumnos, y desde luego el reto de la institución, yo sé que es un reto, por eso todas las atenciones y todas las solicitudes que se hacen en esta mesa se hacen con respeto, porque sabemos el reto institucional que implica todas las peticiones que formulamos en la mesa. Pero entonces la petición es, las solicitudes que hacemos en estas mesas deberán de tener un inicio y un fin. Muchas solicitudes que se han hecho en esta mesa no han alcanzado este fin. Entonces no sabemos al final cuál es la conclusión o si se va a crear una nueva política a partir del instituto con el fin de que se encuentren soluciones
de los puntos que estamos llevando en esta mesa, que es del más alto nivel. Y bueno, antes de que pase a la presentación del balance que ustedes tienen como Dirección General respecto a los trabajos de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, nos gustaría escuchar un poco acerca de este convenio de colaboración que han hecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, es un convenio general, ¿no? Hay que decirlo. Es un convenio, un acuerdo de voluntades en las que el Politécnico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos trabajarán juntos en una serie de acciones que apuntan todas a la promoción del respeto a los derechos humanos en el Instituto Politécnico Nacional. Ese es el contenido general. Y hablamos de capacitación, y hablamos de cursos, y hablamos de talleres, y hablamos de una serie de cosas que iremos aterrizando en su momento en convenios y acciones específicas, y en su caso en convenios específicos. Es así de general. Ok, y entonces reconociendo que uno de los 8 acuerdos firmados entre los representantes del Gobierno Federal y representantes de la Asamblea General Politécnica fue precisamente la creación de una Defensoría de los Derechos Individuales y Colectivos, me imagino que dentro de los estatutos de esta agenda o de estos convenios de colaboración se tiene ya planteado un proyecto para trabajar en conjunto con la comisión que está integrando la AGP respecto a la Defensoría y la Dirección General. Cualquier propuesta relacionada con la comisión se puede canalizar a través de esa mesa. Lo que yo les diría es que el acuerdo firmado entre la AGP y el Gobierno Federal no tiene nada que ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un acuerdo en el sentido de revisar la organización, los recursos y demás en torno a la Defensoría de los Derechos Politécnicos, y en eso hemos estado. Y sí tengo que decir, porque lo van a oír seguramente por ahí, es que sí dije que la Defensoría actual está encabezada por Paloma Sugarazo, está funcionando, sin duda. Se reciben los casos y se atienden igual puntualmente. En tanto no se decide modificar esa situación a partir de la mesa que trabaja en ello. Qué bueno que el tema de la Defensoría es un tema que la Asamblea General Politécnica ha trabajado, y también tenemos observaciones y puntos de vista. Me parece que la afirmación de que la Defensoría de Derechos Politécnicos está trabajando es sobrevalorar el trabajo. Me parece que sí, todos sobrevaloramos el trabajo, nunca vamos a innovar en ningún aspecto, nada. No hay innovación institucional, sino hay una autocrítica. Uno de los últimos acuerdos que se tomaron sobre la Defensoría de Derechos Politécnicos es que íbamos a ingresar a la red de defensorías universitarias. Esta parte no sé si ya realmente se alcanzó. El segundo punto que que se atendió en la última reunión es que nos íbamos a sentar precisamente, nuevamente, para atender los puntos que en las últimas reuniones se habían hablado para renovar esta área de Defensoría de Derechos Politécnicos. Me parece que hay muchos elementos más actualmente que deben innovar. Y no parto de la nada, porque ya tenemos un trabajo hecho. Si ustedes estudian las recomendaciones que tiene la UNAM, por ejemplo, la Defensoría de Derechos Politécnicos, la Defensoría de la UNAM, o la Defensoría de la UAM, o la Defensoría de la Universidad de Puebla, o la Defensoría… Si ustedes comparan las recomendaciones en el contenido en materia de derechos humanos, no tienen que ver nada las recomendaciones de la Defensoría de Derechos Politécnicos con las defensorías universitarias de estas instituciones. Entonces, sí es importante hacer un ejercicio de comparación si realmente estamos alcanzando el enfoque de protección de los derechos humanos en el nivel más amplio, o vale la pena hacer un trabajo de innovación en este ejercicio. Y estoy hablando solamente sobre este punto que, como comenta mi compañera, fue parte de los puntos de la reunión de la Asamblea General que se pactaron con el Gobierno Federal. Entonces sí creo que vale la pena hacer una reunión con la Asamblea General, porque eran unos puntos fundamentales, y ver hacia dónde se está dirigiendo este ejercicio de la Defensoría de Derechos Politécnicos. Sí, en relación con este punto que se toca, pues
como ustedes deben tener en sus notas desde las reuniones anteriores que tuvimos de mesa 5x5 del día 15 de agosto y del 28 de agosto, estamos a la espera. Ustedes estaban por resolver por parte, a través de las reuniones de AGP, cuál iba a ser la representación para que nos volviéramos a reunir en esas mesas relacionadas con Defensoría y retomáramos el trabajo que se venía haciendo y que hay trabajo pendiente, pero digamos está en su cancha el nombrar quiénes eran para, una vez nombrados, citar a la primera reunión. Esos fueron los acuerdos que en relación con eso en esta mesa se trataron. Buenas tardes. Pues yo creo que ahorita ya en el ámbito de la buena voluntad de ambas partes, creo que ya es pertinente comunicarles que, bueno, más bien no se había dado el momento, ¿no?, para comunicarles que ya está las personas encargadas hacia la Defensoría. Entonces, si ustedes proponen una fecha, ya con gusto la compañera Diana le entregará los nombres de las personas para ya poder encaminar. O sea, ahorita ya tenemos una idea más concisa, lo hemos discutido con el compañero Alfredo, y pues ahorita tenemos una idea más concisa para evitar las lagunas con las que veníamos arrastrando en sesiones anteriores. Entonces, pues ya ahorita ya nomás es cosa de agendarla. Muy bien, déjenme agregar algo, Diana. Aquí está el convenio. Con mucho gusto les doy una copia. ¿Ok? No hay nada oculto bajo el sol. No, en realidad el ánimo de preguntar acerca de este convenio era precisamente porque vemos un avance significativo, porque hay otras instancias, digamos, externas al Politécnico que pudieran llevar un asesoramiento y pudiésemos generar una aproximación. Uno de los temas importantes para la Asamblea General Politécnica es precisamente dar cumplimiento a la gran mayoría de los acuerdos, pero con acciones reales, no solamente con acciones de buena voluntad y de papel solamente, y que donde la comunidad no esté involucrada. De ahí mi argumento respecto a que lo jurídico debe de ser social, y lo social, o sea, ¿por qué? Porque las leyes, pues a final del día, deben de defender a las personas. Y en este sentido nos parece fundamental, doctor Fernández, que se cumpla y se dé seguimiento. Y bueno, también en ese tenor de ideas, el balance que ustedes nos presentan ahorita con respecto a los trabajos de la COSNP, pues también nos va a dar una ruta o un balance de cómo lo visualizamos, y también nos gustaría saber cuáles son los temas, o si ustedes ya tienen alguna aproximación o algún borrador respecto a los temas que se pudiesen tratar rumbo al Congreso Nacional Politécnico. Les entrego la copia y vamos a ver el tema de la comisión. Sí, pues hemos planteado aquí mismo en la mesa algunos temas que podrían ser objeto de la agenda. Lo que yo les propongo, como ya se mencionó antes, es que fijemos una fecha y que en todo caso ustedes presenten un proyecto de agenda y nosotros presentamos otro y vamos aterrizando los temas de cara al Congreso. ¿Les parece bien? ¿En qué? Okay. Me está diciendo el secretario general que propone el 8 de noviembre para ver el tema de la Defensoría, ¿okay?, en la mesa que tenemos pactada para ello. ¿Okay? Muy bien. Bueno. Entonces vamos a la presentación. Ahora sí, bueno. Muy bien. Vamos. Bueno, rápidamente un recordatorio. El 14 de febrero de 2017, los representantes de la dirección y del AGP acordaron atender la exigencia de los integrantes de la COSNP referente a su exclusión de dicha comisión. Y no tengo que recordarles el acuerdo, lo recordamos todos, ¿no? Adelante. Y derivado de esa decisión de sustraernos de la COSNP, ustedes y nosotros,
La actual conformación de la COSNP es de 208 personas, un académico por unidad, un integrante del personal de apoyo y asistencia a la educación por cada unidad, 5 integrantes de los trabajadores adscritos a las dependencias politécnicas del área central, 5 alumnos por el total de los centros de investigación, 5 investigadores por el total de los centros y 5 integrantes del personal de apoyo por el total de los centros. Y eso da un total de 208 personas, de las cuales 94 son alumnos del Instituto Politécnico Nacional. De manera que para que exista quórum en las reuniones, pues debe haber la presencia de por lo menos 105 integrantes de la comisión, que sería la mínima mayoría, digamos, de miembros de la comisión necesarios para que exista el quórum. Las reuniones de trabajo, el 16 de febrero del 2017 en el cuadrilátero se reunieron 15 de 208 personas y entre 12 y 16 miembros de la comunidad politécnica, más no miembros de la COSNP. Y bueno, los asuntos que trataron, pues rechazo a los acuerdos del 14 de febrero del 17, no aceptar el plazo del 30 de junio, solicitar explicación al director general ante diversas interrogantes derivadas de los acuerdos y la reinstalación de un trabajador del Politécnico y el cese a las represalias. Posteriormente, el 23 de febrero, una vez más, en una reunión en la que hubo 6 de 208 miembros de la comisión, y se trataron esos asuntos, rechazo a los acuerdos, en fin, los mismos que antes, más la designación de una persona por parte de la Dirección General como enlace para el apoyo logístico en el desarrollo de sus sesiones. Adelante. El 3 de marzo de 2017 en Nesime Zacatenco, con 14 miembros de la COSNP y 17 miembros de la comunidad politécnica, se reunieron para tratar estos asuntos, elaboraron escrito y entregarlo a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se informó de los resolutivos de una reunión que llevaron a cabo el mismo día por la mañana, en la que se analizó la respuesta otorgada por el director general, acordándose convocar a una sesión oficial de la COSNP, solicitar una reunión con el director general y rechazar la participación de la representante de la dirección general. Adelante. El 9 de marzo, una nueva reunión, ahora con 22 miembros de la COSNP, 22 de 208 y 19 miembros de la comunidad politécnica. Votaron la expulsión de la representante de la Dirección General en la reunión. No aceptaron la lista con los 96 integrantes vigentes que se les entregó. Solicitaron que se les dieran datos de localización de los integrantes de la COSNP. Reiteran que no aceptan la fecha límite del 30 de junio para entregar resultados y se acordó elaborar un escrito y otra vez entregarlo a la CEGOV y a la Comisión de Educación de la Cámara y la reinstalación de un trabajador y el cese a las represalias. El 15 de marzo, una vez más, con 13 miembros de la COSNP en la Escuela Superior de Medicina, 15 miembros de la comunidad politécnica, conformaron 4 comisiones, la comisión de prensa, la comisión de documentos, la comisión de convocatoria y la comisión de contingencias, y estas se integraron con integrantes de la COSNP, pero también con integrantes de la comunidad politécnica, y bueno, los puntos que ya habían sido tratados en las sesiones anteriores. Adelante. El 21 de marzo, una nueva reunión con los mismos puntos, si acaso habría que 9 miembros de la COSNP, hay que decirlo, y 9 miembros de la comunidad politécnica, y básicamente el único acuerdo nuevo en relación con los otros fue la reinstalación, fue
la redacción del escrito entregado a la Dirección General en el que solicitan se incorpore nuevamente el enlace como observador. En fin, adelante. 23 de marzo, 57 de 208 miembros de la COSNP, este es un pico, como vamos a ver posteriormente, y con 11 miembros de la comunidad politécnica, con intermitencia de algunos y otros que permanecieron fuera del recinto. Los asuntos tratados fue la instalación de una mesa coordinadora, la conformación ahora de 7 comisiones, claro, habiendo 57 miembros ya alcanzaba para hacer más comisiones, y que son esas que ahí se plantea: normatividad de la COSNP, organización y planeación de la comisión, mesa de coordinación, prensa y difusión, diagnóstico institucional, organización y planeación del Congreso, y derechos y garantías de los integrantes de la COSNP. El 4 de abril, igualmente, con 46 miembros presentes y 10 miembros de la comunidad politécnica, se informa de la mesa coordinadora respecto a las respuestas del director general a los escritos presentados y de la reunión con el enlace de la Dirección General. Se toman diversos acuerdos relacionados con elaborar escritos de inconformidad por las respuestas recibidas, buscar diálogo en otras instancias y organizar una movilización por dichos motivos a la CEGOV, la CEP, Hacienda y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El 19 de abril, con 47 miembros presentes y 12 miembros de la comunidad politécnica, se informa de la mesa coordinadora respecto a diversos documentos que se generaron en días anteriores, comunicado relacionado con invitación a presentar propuestas para el Congreso, diagnóstico de los trabajos de la COSNP, una nota periodística relacionada con el acuerdo 02-2017, respuesta de la CEGOV a la mesa coordinadora, informe los trabajos realizados por 4 subcomisiones, que son las que ahí se plantean, y entre otras cosas, se enunciaron los medios por los cuales se difundirían los trabajos realizados por ese grupo de integrantes de la COSNP. Y vamos ya un buen número de reuniones. Claro, es apenas abril, todavía falta mucho para llegar hasta acá, pero más o menos en esa tónica han seguido. Vamos a continuar con la siguiente, el 27 de abril, con 38 miembros presentes y 21 miembros de la comunidad politécnica, y pues les recuerdo que el quórum se establece con 105. Se emitieron opiniones respecto a los documentos presentados en la mesa anterior. Los profesores ahí señalados hicieron una presentación de diversos puntos que consideraron pueden coadyuvar a la realización del diagnóstico y el funcionamiento de la COSNP, y se informó de los trabajos realizados por la subcomisión de organización, y se presentó y aprobó en lo general el proyecto de cronograma por 23 de las personas presentes, entre miembros de la comisión otra vez y miembros de la comunidad politécnica. El 4 de mayo, una nueva reunión. Estas últimas habían sido en la Escuela Superior de Medicina, con 44 miembros de la COSNP y 19 de la comunidad. Pues se informa de los trabajos realizados por las subcomisiones. Y bueno, en fin, la información está ahí, y por supuesto que la presentación está disponible para que ustedes la tengan, ¿no? Para no detenerme demasiado. El 12 de mayo, una nueva reunión, ahora con 25 miembros de la COSNP, 10 miembros de la comunidad. Se presentan diferentes informes y se pide que la participación del enlace sea de carácter resolutivo, de manera inmediata y positiva, así como otorgándole voz. En caso de que el director general no acepte, se definirá respecto de que siga participando como observador. Adelante.
18 de mayo, una nueva reunión en la Escuela de Medicina, 32 de 208 miembros de la COSENEP, 15 miembros de la comunidad, y igual se presentan diferentes informes y se determina el carácter de enlace de la Dirección General ante la Comisión. Seguimos el 25 de mayo, una nueva reunión con 34 miembros de la COSENEP, 9 miembros de la comunidad. Se presentan de nueva cuenta diferentes informes sobre los trabajos de las subcomisiones. El 6 de junio, una nueva reunión con 24 de 208 miembros de la COSENEP, 13 miembros de la comunidad. Se presentan diferentes informes de nueva cuenta y se conforma una comisión que recopilaría los resultados y realizaría la interpretación de los mismos respecto del diagnóstico que llevarían a cabo. Adelante. El 15 de junio, una vez más, se hace con 27 miembros de la COSENEP un balance en general. Se habla de la reunión de un día anterior de la mesa 5x5, esta mesa, indicando que la información dada es falsa y que por lo tanto se requería que se votara respecto a la permanencia del enlace, retirándose la propuesta posteriormente. Se acordó elaborar 4 documentos antes del 30 de junio para informar a la comunidad respecto a sus avances mismos que versarían sobre la aprobación de la normatividad, los instrumentos del diagnóstico, los resultados de la jornada de reflexión y la propuesta de convocatoria para el Congreso Nacional Politécnico. Una nueva reunión el 20 de junio con 26 miembros de la COSENEP y 10 miembros de la comunidad politécnica. Se emiten diversos comentarios y propuestas y se realizan votaciones para redactar el informe de la COSENEP y dirigir al presidente y a diversas instancias que ahí se consignan, y a la comunidad politécnica, al director general y a la comunidad politécnica. Elaborar un flyer con acciones a realizar con motivo del término total del 30 de junio, ahí se acercaba el 30 de junio. Se acuerda realizar un meeting, marcha, movilización y una rueda de prensa. La rueda de prensa se realizaría el 29 de junio respecto a las fechas para la movilización y entrega del informe se definiría en la siguiente sesión, toda vez que debe tenerse listo el documento para poder determinar las acciones. Y se acuerda también citar al director general para que reciba el informe el día 29 de junio a las 17 horas en el auditorio de graduados de la Escuela Superior de Medicina. El 22 de junio, una nueva reunión con 28 miembros de la COSENEP y 15 miembros de la comunidad politécnica. Se elabora el plan de acción para el 4 de julio. Se informa de los medios confirmados para la rueda de prensa del 29 y se acuerda que todos los documentos que se entregarían a diversas instancias se presentarían el 30 de junio, con excepción del de la Presidencia de la República, ya que este se entregaría el 4 de julio a través de una movilización del Ángel de la Independencia de Los Pinos a las 10 de la mañana. Se dio lectura a la propuesta de carta para el presidente que acompañaría a los informes que se entregaron. Informe de la jornada de reflexión, se habla de una participación de 5.559 integrantes de la comunidad politécnica, entre alumnos, personal académico y PAES, que fue aplicada en 17 de 44 unidades académicas y que las respuestas en su mayoría fueron favorables a la COSENEP. La subcomisión de diagnóstico comentó que en la siguiente sesión estarían en posibilidades de presentar el proyecto final
y se presenta el proyecto de convocatoria para citar a la primera sesión del Congreso Nacional Politécnico con las modificaciones que se habían sugerido en la sesión anterior. El 26 de junio, una nueva reunión con 27 miembros de la COSNP, 8 de la comunidad. Los asuntos tratados fue la integración de los documentos para el informe que entregarían el 29 de junio y el 4 de julio. Se dio lectura a los proyectos de oficio que acompañarían al informe, por lo que se hicieron observaciones acordándose que se harían llegar a más tardar el 27 de junio a las 11 de la mañana para que fueran aplicadas y se llevaran los documentos para firma. Por lo que hace a los informes, se indicó que entregarían de la jornada de reflexión, el mismo que ya había sido aprobado y que solo era importante considerar que recibieran los resultados de las escuelas más que ya no fueron incluidas y que se haría la anotación, es decir, no se incluyeron todas las escuelas, no se recibieron a tiempo los informes y se integrarían después. La comisión de diagnóstico informó que se habían seguido trabajando los instrumentos y que estarían casi listos los de los 3 sectores. De la convocatoria para el Congreso emitieron opiniones al proyecto presentado en la reunión anterior, la mayoría en contra del número de integrantes y el tipo, por lo que se acordó que se trabajaría al respecto para poder tener algo que se acercara a la convocatoria, aunque no fuera el proyecto final. Y ya estamos a 26 de junio ahí, ¿no? El 27 se trata la logística de las acciones que se tomarían, 32 miembros de la COSNP, 11 miembros de la comunidad politécnica, se integra una nueva mesa coordinadora, se establece el orden del día para el 29 de junio, se entrega la propuesta del director general a la invitación para recibir el informe y se da lectura al mismo, por lo que se acuerda modificar el escrito a presidencia, haciendo referencia y dando respuesta al documento del director general, y se marcaría copia al mismo con anexos para su conocimiento. Y se presentan los carteles para promover el informe y la marcha el 4 de julio. El 28 de junio se vuelven a reunir 25 miembros de la comisión, 12 miembros de la comunidad. Se presenta el documento que se entregaría al presidente de la República y se presentan los proyectos de los instrumentos para elaborar el diagnóstico y comentarios de la propuesta de convocatoria para el Congreso. Todos los documentos, se aprobaron en lo general, dejando pendiente aclarar muchos puntos e incluir las propuestas de diversos integrantes de la comisión. 29 de junio, finalmente llegó el 29 de junio, porque todavía nos falta algo. Se reúnen 39 miembros de la COSNP, 25 miembros de la comunidad de manera intermitente y algunos fuera del recinto. Se da lectura al comunicado respecto a los trabajos de la COSNP, se presenta a grandes rasgos el informe de los trabajos y se da tiempo para preguntas y respuestas de la prensa. Una vez concluida la rueda de prensa, se trabaja respecto de los detalles para la movilización del 4 de julio, para lo cual se permite la opinión de personas de la comunidad y externas a la COSNP y al Instituto Politécnico Nacional. 6 de julio, una vez más en la Escuela Superior de Medicina, 18 miembros de la COSNP, 6 miembros de la comunidad politécnica, y se discute respecto del informe que se entregó al presidente de los Estados Unidos mexicanos y se toman las decisiones para corregir el documento. Y se hace un balance de la marcha del 4 de julio de 2017. 3 de agosto,
Una vez más, se reúnen 18 miembros de la comisión, 6 miembros de la comunidad. Se informa de la entrega de los escritos a Los Pinos y demás instancias. Se comenta que se había hecho llegar al presidente el adendum al escrito que se le entregó el 4 de julio y que se hizo entrega de las copias respectivas a las instancias acordadas, con excepción de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Fortalecimiento de la COSNP y probable comparecencia del director general en el Senado. 10 de agosto, que no se da, por supuesto, esa comparecencia, no sé, está medio inventada, la verdad sea dicha. El 10 de agosto se reúnen 21 miembros de la COSNP, 11 miembros de la comunidad, determinar si se tratan asuntos como determinar si se deben transmitir sus reuniones, se informa el seguimiento a los escritos entregados, acordando acciones para solicitar la respuesta el siguiente lunes, se cambia la mesa coordinadora y se determinan acciones para la probable comparecencia del director en el Senado. Todavía no era. La que sigue, por favor. 16 de agosto, otra vez, se reúnen 21 miembros de la COSNP, 10 miembros de la comunidad y se discute la presencia del enlace en la reunión. Se analiza la mesa 5x5, así como la respuesta del director general y la comparecencia del mismo al Senado, y se discute también el fortalecimiento de la COSNP. 24 de agosto, se reúnen 17 miembros de la COSNP y 8 miembros de la comunidad, y se trata el análisis del escrito que dirigirían al presidente de la República, el fortalecimiento de la COSNP y asuntos generales. El 31 de agosto, en el auditorio de posgrado de la Escuela Superior de Medicina, de nueva cuenta, y como ven, muchas de las reuniones hasta aquí se habían llevado a cabo en la Escuela Superior de Medicina, 22 miembros de la COSNP, 4 miembros de la comunidad, se tratan esos asuntos. Y pues se agrega la organización de los foros de la COSNP en las unidades académicas y los asuntos generales. Adelante, 14 de septiembre, es que me leí el 1 y luego el 9, el 14 de septiembre de 2017 en el auditorio de la Escuela Superior de Medicina, 18 miembros de la COSNP, 4 de la comunidad. Se presentan los resultados de los foros de la COSNP en las unidades y se hacen comentarios al escrito que dirigieron al presidente de la República y asuntos generales. Adelante, el 28 de septiembre, ahora en el auditorio del CECIT 8, se reúnen 11 miembros de la COSNP y 2 de la comunidad politécnica. Se comenta el actuar de las autoridades del IPN para atender la situación dada por el sismo del 19 de septiembre y se vierten opiniones personales sobre los expertos que hicieron los peritajes de los espacios del Instituto Politécnico Nacional y opiniones personales del abogado general. El 4 de octubre, en el mismo lugar, 14 miembros de la COSNP, 6 miembros de la comunidad. Se trata la respuesta a escrito entregado a Presidencia, la elaboración de escritos a las comisiones de educación de las cámaras de diputados y senadores, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se trata el asunto de un foro en el hemiciclo a Juárez. El 12 de octubre, en el mismo lugar, 12 miembros de la COSNP y 20 integrantes de la comunidad politécnica, en la modalidad que ahí se establece, se presentan como asuntos el diagnóstico de la problemática actual del instituto, el incumplimiento de los acuerdos firmados y el término de la gestión y probable ratificación por otro periodo de su servidor.
El 19 de octubre, en el mismo lugar, 15 miembros de la COSNP, 8 miembros de la comunidad. Se trata en repudio a su servidor, y la elaboración de escritos y la organización de marchas. Y bueno, pues hasta ahí vamos. Y bueno, aquí está una gráfica de la participación de los miembros de la COSNP respecto del quórum. La línea roja es el quórum, ya la hemos visto en otras ocasiones. Y como se ve ahí, esta es una tabla de porcentajes. En el pico mayor participó el 27.4%, y pues si promediamos esa gráfica, pues seguramente que estamos abajo del 10%. Bueno, puede que no sé, digo, no soy bueno para hacer promedios de tantos números así mentalmente, pero quién sabe, por ahí podría estar un poco más arriba del 10. Muy bien, la que sigue, pues que es la misma, solo que con barras en lugar de puntos, y bueno, pues ahí se aprecia igualmente la participación que ha habido en las reuniones, que ya son un número importante, eso sí hay que decirlo. Muy bien. Al 26 de octubre el diagnóstico que hacemos es el siguiente: no ha habido reuniones con validez. Se reconoce a 208 integrantes y el máximo que se ha reunido es de 57, que es el pico que ya veíamos en la gráfica. Se rechazan las reglas de operación, pero las reuniones y los acuerdos se toman sin ellas, con lo cual todo se puede, pero nada tiene validez. Se han aceptado integrantes que no reúnen los requisitos y se ha excluido a otros de las reuniones. Se abordan temas de todo tipo, muy poco relacionados con las tareas que expresamente se contemplan en los acuerdos de 2014. No se ha dado cumplimiento a ninguno de los 2 objetivos autorizados por el Gobierno federal, y que es a los que me refería al inicio de esta sesión: establecer normas y procedimientos de conformación, instauración y operación del Congreso Nacional Politécnico y realizar el diagnóstico institucional para conocer con certeza las condiciones actuales del instituto. ¿Hasta ahí es cuánto? Pues agradecemos el balance. La verdad es que es muy ilustrador, un poco cansado para las personas que nos ven, porque pues, efectivamente hay un trabajo muy extenso, me parece que de todas las partes. Y en ese sentido, pues nos parece que la COSNP tiene instrumentos muy valiosos de consulta. Sin embargo, pues también se debe esperar al 15 de diciembre para analizar la pertinencia de estos y, bueno, sobre todo analizar el tamaño de muestra, porque pues si realmente no es una consulta amplia, difícilmente podemos decir que es una consulta real. También nos parece que es importante recordarle a los compañeros de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, pues que ellos asumieron un compromiso histórico. Y bueno, al momento de tomar protesta, ellos debieron de reconocer que esto era pues un instrumento fundamental para la consolidación y el cambio del Instituto Politécnico Nacional en el siglo XXI. Es decir, si el balance del propio director general ha reconocido que existen 208 integrantes, pues bueno, queremos hacerle un llamado a la reflexión también a estos 208 integrantes, ¿dónde están? Tomaron protesta hace un año y pues bueno, ahora son el gran ausente. Y eso pues también es preocupante porque nos da cuenta de que pues efectivamente la participación de la comunidad politécnica se va disolviendo con el tiempo y eso es demasiado lamentable. Otro punto que nos parece importante mencionar,
ahora que tengo el micrófono en este momento, es que, bueno, queremos hacer una invitación a la comunidad politécnica para conjuntar un diálogo intercultural donde se puedan atender integralmente las inquietudes y propuestas para dar seguimiento a los trabajos del Congreso Nacional Politécnico. El foro que nosotros ofrecemos como Asamblea General Politécnica es el próximo 11 de noviembre en el aula magna de la ESIA Zacatenco. La entrada es libre, solamente pues, previa identificación como comunidad politécnica y efectivamente es esto, o sea, sabemos que a lo largo de este andar histórico, desde las mesas 5x5, mesas 3x3 o del número que ustedes gusten y manden, pues hemos ido intentando construir acuerdos y estos acuerdos tienen que verse reflejados también en la participación, o sea, reconocemos, porque también de este lado pues reconocemos que hay un desgaste muy grande, porque hemos tratado de sumar voluntades, pero no logramos aglutinar sobre todo pues esta participación que nosotros quisiéramos. Entonces, pues nos parece también que en el Politécnico ya se vienen cambios en positivo, nosotros esperamos que sean en positivo y pues también esperamos que la comunidad se sume a ellos y que pues no caigamos en la apatía ni tampoco en el sentimentalismo de que pues es un grupo que es diferente a mis intereses y demás. O sea, nos parece que todos somos politécnicos y debemos de sumarnos a la transformación del instituto que queremos en este siglo XXI. Sí, después vas a decir algo tú. Adelante, adelante. Bueno, quizás tenga que ver con lo mismo, pero antes que nada, gracias por la presentación. Me parece que es muy importante el resumen que hacen de cada una de las reuniones y finalmente la síntesis de la información. Me parece que si la intención es presentar esta información para estas reuniones, sería interesante. Nosotros sabemos que también podemos monitorear las reuniones a través de los medios de Internet, pero sería interesante que nosotros también tuviéramos acceso antes de reunirnos a este resumen de información para ver de qué manera los objetivos de la Asamblea General Politécnica se cruzan o son transversales a los temas que están abordando, igual no hacer temas ociosos y hacer más eficaz el tiempo y las reuniones y los acuerdos. Entonces, si están de acuerdo, esto sería algo que les pediría, que para próximas reuniones, cuando se vaya a presentar información, tengamos la información que van a presentar también, donde hacen el resumen de la información. Sabemos que podemos monitorearla, pero no es lo mismo el resumen que hacen ustedes para poder comentar también durante las reuniones lo que se está viendo. Procuraremos hacerlo. Y bueno, yo creo que de lo que sigue ahorita, nosotros teníamos pensado, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, avanzar con una agenda temática para poder tratar los temas que hemos traído, que así como usted le llaman que son particularidades, nosotros no le llamamos particularidades como tal, o sea, a final de cuentas es un conjunto de particularidades las que hemos encontrado, que hemos presentado y que son un reflejo de la generalidad, y hemos visto que pues estos compañeros que se han traído los casos pues no han sido, no son los únicos, ¿no? Son ejemplos de muchos casos que hay dentro del instituto, y precisamente yo creo que hay que ir viendo lo de la próxima fecha. Nosotros hace rato platicábamos y proponíamos vernos para dentro de un mes, ¿no? No. O sea, el 11 de noviembre es una reunión de la AGP, donde, el 8 de noviembre es cuando se reúne la Defensoría, el 11 de noviembre es cuando se reúne la AGP, y ahí es donde se hace este foro para que se pueda recaudar la información, además de otros instrumentos de consulta que se están llevando a cabo ya desde unos cuantos días atrás, y la propuesta sería vernos por ahí del 26 de noviembre, no sé cómo estamos ahí en fechas, ¿no? 20 de noviembre, no sé, 26, 27, en un mes pues, o sea, porque nuestra reunión es el 11, entonces tendría que ser posterior al 11 reunirnos y estar, ¿qué sería? Es jueves, ¿no? 26 es domingo, entonces sería el 15. Bueno, solo les queremos compartir, este es un instrumento que estamos empezando a generar en la consulta de la comunidad. Estamos haciendo un esfuerzo estratosférico para hacerlo en nivel medio superior, superior y posgrado. Es una encuesta llamada Temas del Congreso Nacional Politécnico, temas que el Congreso Nacional Politécnico debe abordar. Y entonces, pues esperemos que
que pueda llegar a la mayoría de los miembros, y pues obviamente las evidencias de estas encuestas pues también se las mostraremos tanto a ustedes como a la comunidad para dar cuenta de que efectivamente estamos llevando esta consulta. Por supuesto, yo nada más les diría, digamos, en todo esto hay que tener presente que a la COSNP se le fijó un plazo y que estamos determinados ustedes y nosotros a respetarlo, ¿no? En diciembre. Entonces, así es. Entonces, pues en fin, yo hago nada más esa observación y gracias por la información. No, sí, estamos conscientes de que el 10 de diciembre los compañeros tienen 15 de diciembre, tienen ese lapso, ¿no? Ya sería 1 año y medio de haber tomado la protesta. Y bueno, pues en este momento ya nosotros precisamente estamos, digamos, viendo que, sobre todo con los temas que hemos podido recopilar a lo largo de estas mesas de diálogo, pues hacer como un instrumento de adelanto, ¿no? En caso de que algo pasara, o en caso de que los compañeros terminen bien su trabajo para diciembre, pues a lo mejor poder proponer este trabajo, ¿no? Y sumar. Y al final de cuentas creo que estamos conscientes de que esa lista pues puede ser al final de cuentas nutrida o mochada, ¿no? En todo caso. Pero bueno, entonces la propuesta es esa. No sé cómo anden en agenda, porque nos reunimos el 11 y sería prudente que reunimos el 15, el 20 o el 26. ¿Qué proponen ustedes, compañeros? Porque también creo que por ahí usted trae un tema, ¿no? Creo que por ahí todavía andamos en duda de que si sigue por acá o no. Entonces, podríamos ver que el 15. Sí. Pues sí, yo estaría de acuerdo en términos generales, porque los temas más generales que plantean en la encuesta son temas que necesariamente se van a discutir en el Congreso. Yo creo que en todo caso sí tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que ir aterrizando cuestiones específicas relacionadas con el funcionamiento, la normatividad y el funcionamiento del Politécnico, y lo iremos haciendo sin duda ninguna, ¿no? Entonces, si les parece bien, el 15 de noviembre iniciamos esa discusión. Ok. Y bueno, antes de terminar, me gustaría presentarle 2 temas que tienen que ver con temas anteriores, desgraciadamente, que hemos tenido. Y es como, digamos, son consecuencia y algunos de ellos son ejemplos particulares, ahora sí, de temas generales que se abordaron. Ahorita los voy a contextualizar un poquito. El primer caso es una carta que manda un compañero hacia la directora del CICATA Legaria, Mónica Rosalía Jaime Fonseca, sobre un suceso que ocurre, que es posterior. Ustedes sabrán o recordarán que teníamos aquí el caso de 3 compañeros de CICATA Legaria que habían intentado ingresar a posgrado y que fueron rechazados, etcétera, ¿no? Y dentro de esos planteamientos, pues aquí se abordó que independientemente de cuál fuera el resultado de esa denuncia, porque incluso los compañeros denunciaron temas como alteración de calificaciones en el propedéutico, etcétera, que independientemente de cuál fuera el resultado de esa revisión de su dictamen, resulta que, bueno, independientemente de eso, pues no tendrían algún tipo de represalia o algún tipo de hostigamiento, cosa que lamentablemente no se da, ¿no? Aquí el compañero, particularmente es el compañero José Manuel del Río Villagrán, quien hace poco intentó ingresar al CICATA Legaria, y se ve detenido, ¿no? por un representante de la Policía Bancaria Industrial. Y bueno, aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice: por medio de la presente y respetando el ejercicio de derecho de petición de acuerdo con el artículo 8 constitucional, le solicito de la manera más atenta me expliquen cuál fue el motivo por el cual el pasado 17 de octubre el oficial a cargo de la vigilancia en la entrada del CICATA Legaria, Ricardo Isidoro Herrera, con el número de placa 3916, me negó la entrada a la unidad argumentando que existía de un oficio proveniente de la División de Apoyo y Seguridad, y el cual se negó a mostrar. El oficio
o darme una copia de ya que nadie notificó de ninguna forma la sanción, ni tampoco que haya incurrido yo en alguna falta. Ante estos hechos le pedí apoyo para pedir una unidad de seguridad pública para que nos asistiera en lo que considero un atentado a mis derechos humanos y una discriminación por motivo de haber denunciado a las autoridades superiores las faltas de los servidores públicos involucrados en el conflicto académico del proceso de admisión a posgrado de 2016 y del cual usted ya tiene conocimiento. Media hora después del incidente, el oficial Ricardo Isidoro Herrera me indicó que el documento no tiene efecto y que todo regresaría a la normalidad, además de que me dijo que el licenciado Camilo Martínez Ochoa fue quien emitió el documento de restricción y cuando acudí a la División de Apoyo y Seguridad me comentan ellos que no había emitido ningún documento. Y de esta manera se solicita la explicación de cuál fue el motivo por el cual se impide la entrada al centro de investigación, quién fue la persona que dio la instrucción y el por qué nadie ha notificado de estos hechos y por qué se negó una copia del oficio omitido en caso de que éste existiera. Y también hago un atento recordatorio de que ustedes firmaron junto con 9 asistentes más a la reunión presidida por el doctor Silvestre Aranda, un documento en el que se comprometían a no tomar represalias en mi contra para denunciar las omisiones de los servidores públicos involucrados en el conflicto del proceso de admisión 2016 y los actos de corrupción cometidos por integrantes del cuerpo académico. Sin más por el momento y en espera de una pronta respuesta a mi favor, le envío un cordial saludo. Entonces, sí nos gustaría que esto fuera atendido, porque aparte aquí el tema es que además hay otro caso sobre el mismo compañero, que además de ser aspirante a la maestría dentro de la unidad de Cicata, él ha prestado servicios como proveedor. Y justamente después de que se presentan en esta mesa, el conflicto que él tuvo, en Cicata le han detenido todos sus pagos, ¿no? Cosa que no ocurre en otras unidades académicas donde él presta servicios. La única unidad académica donde le han retenido todos sus pagos es ahí en Cicata, ¿no? Entonces, sí parece y nos da a todos la sospecha de que ahí tiene algo que ver las personas que dirigen el centro, ¿no? Que están molestos con el actuar del compañero y que, bueno, pues habíamos quedado en esta mesa que se iba, y que además la directora afirmó que no iban a tomar ningún tipo de represalia en contra del compañero después de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, sí nos gustaría que pues pudiéramos revisar esa situación y pudieran darnos una respuesta próximamente. Si nos entregan el documento, con mucho gusto. Sí, les entregamos esto. Y de lo siguiente es un caso que también viene de Cicata, no sé qué pasa allá. Pero, ¿por qué tiene mucha relevancia esto? Está interesante porque nosotros hace unos meses hablábamos de temas sobre personal que está en el área de dirección general, que tiene plazas docentes y que tienen plazas docentes incluso de titular C, de tiempo completo, y que no cuentan con los estudios de licenciatura. Se recuerdan que fue un tema muy sonado. Y bueno, aquí hay un tema de un trabajador del área de Cicata, es personal administrativo. Él pertenecía al sindicato o pertenece todavía al sindicato de trabajadores, el Independiente, el sindicato el CTIPN, el sindicato de trabajadores del IPN, ¿no? El STIPN, perdón. Entonces, presenta un documento en el cual, en resumen, para no echarme todo el gran expediente que está muy bien documentado, la verdad, había 10 personas que tenían comisión por parte del sindicato. Ajá. De esas 10 personas, a una, que es a él, le han retenido igual todo su salario durante los últimos 2 años, que uno estuvo de comisión, pero a las otras 9 personas que también estaban, no les ha pasado nada, ¿no? Ellos siguen recibiendo todo. Entonces, él hace una serie de preguntas que ahorita les comento al final, para que igual, se los dejamos para que ustedes de manera escrita se lo hagan llegar y nos comenten. Pero dentro de toda su investigación,
dentro de todos los documentos que ellos anexan, a mí me surgieron dos cosas bastante interesantes. Aquí hay unos documentos firmados por el licenciado Emilio Ortega Martínez, que es subdirector de vinculación de esa escuela, del centro de investigación, y lo firma como licenciado Emilio Ortega Martínez. Y entre toda esta documentación que el señor recopila y busca en el IFAI, actualmente ya INAE, encuentran información donde viene la tabla de los funcionarios que están actualmente en Cicata y dice, ¿no? Emilio Ortega Martínez en el cargo de subdirector de vinculación y en el nivel máximo de estudios de bachillerato, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que un funcionario, un subdirector de un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional cuente con una escolaridad, según el INAE, de bachillerato? O sea, yo no sé si o es real o se le olvidó mandar su cédula. Pero hay otro caso, no es el único. Y sobre todo, además, que solo tiene el bachillerato y tiene varios documentos que aquí yo tengo en mi mano, que firma como licenciado, ¿no? Que es un tema de usurpación de funciones. Y hay otro caso que es el de la señora Leticia Cardona Gómez, que es la jefa del Departamento de Diplomados y Cursos de Actualización. Y bueno, pues uno ve la lista y es la del nivel de estudios máximo más bajo, es de secundaria. Entonces también a mí me preocupa, y yo creo que a muchos, que exista este tipo de personas con un nivel de estudios menor al de licenciatura en cargos públicos como un subdirector de vinculación o como un jefe de departamento de diplomado, ¿no? Y de cursos. Entonces, las preguntas que aquí ellos hacen, dice así, ¿no? Dice, representación estudiantil de la Asamblea General Politécnica del IPN presente, ¿no? Y nos pide que estas preguntas sean contestadas por parte de la Dirección General. Dice, del 1 de enero de 2015 a la fecha, ¿a quiénes se les ha pagado y a quiénes no se les ha pagado el salario en el Instituto Politécnico Nacional? Y deja precisamente una copia de anexo de la lista de las personas que pertenecen a este caso que les decía. Viene el anexo 1 y viene la copia de las comisiones sindicales del 2015, 2016 y 2017. Después viene el inciso B y pregunta si tienen comisiones oficiales autorizadas por Dirección General, Secretaría General o el Abogado General. Pregunta si ustedes, ¿no? Si estas personas de este listado tienen o no tienen esa comisión. El número C dice, ¿y en qué lugar se encuentran físicamente actualmente? D, los directores de las escuelas o centros tienen más poder para autorizar sueldos que las tres autoridades aquí especificados, y anexan otro apéndice y dice copia de las comisiones de las diferentes escuelas. E, al secretario general del IPN, ¿usted tiene conocimiento del por qué a unos sí se les ha pagado y a otras personas siguen pagando el 100% de su salario y a otros no, estando en las mismas circunstancias en el IPN? Anexo número 3, ¿dónde tuvo conocimiento usted y en su totalidad las autoridades de más alto nivel del instituto? Y en el inciso F, ya para concluir, dice, anexa un comprobante de respuestas de los directores de las escuelas o centros de donde consta que casi todas las estructuras del STIPN, compañeros sindicalizados, se encuentran comisionados y que no les interesa si las autoridades de más alto nivel, como son el director general, el secretario y el abogado, expidan o no oficios de comisión, puesto que se les paga íntegramente el salario. Véase el anexo 2. Y a pesar de los múltiples oficios que se han enviado al licenciado José Luis Sánchez Coatzin, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Politécnico Nacional, y a la ciudadana Norma Cano Olea, directora de Capital Humano del IPN, lejos de solucionar los problemas, y se han vuelto cómplices de la directora de Cicata Legaria, Mónica Rosalía Jaime, porque están demostrando que cobran como funcionarios de primera y actúan como funcionarios de quinta, ¿no? Es lo que pone aquí, véase el anexo 3 y 7. Y bueno, hay una serie de preguntas que nos gustaría que las pudieran contestar, y sobre todo que para darle seguimiento al tema que teníamos de las plazas docentes y sin el nivel académico necesario, también nos gustaría que la próxima mesa de diálogo, ahora sí también nos pudieran dar un poco de información sobre este caso, que dentro de a pesar de que son particularidades, o sea, son reflejo
de las generalidades que hemos platicado aquí en esta misma mesa. Entonces sí nos gustaría que tuviéramos la respuesta a estos documentos próximamente. Y además tengo aquí en la memoria, les voy a dejar un archivo que nos dieron, donde viene hablando de este tema de los salarios y de los descuentos. Están las entradas y las salidas de todos los trabajadores del Cicata Legaria. Están aquí en este enlace B, que ahorita les voy a hacer llegar a la licenciada Paloma, vienen las entradas y salidas de ese centro de investigación. Y hay gente que entra a trabajar a las 9 de la mañana y sale de trabajar a las 11 de la mañana. Hay gente que llega a las 12 y se va a las 2. Y hay así una serie de cosas tan extrañas, ¿no? O sea, con horarios laborales de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Y bueno, aquí precisamente son todas estas preguntas, ¿no? ¿Y se les sigue pagando a todos íntegramente el sueldo o por qué están llegando así? Si tienen un horario fijo que hay que cubrir, una jornada mínima de laboral, o cómo es el tema de su contratación, ¿no? Entonces, todo esto es información recabada del INAI, o sea, tampoco es que nos lo hayamos sacado de algún lado, la información se obtuvo a través de los procesos adecuados y sí nos gustaría que tuviéramos respuesta lo antes posible. ¿Por eso? ¿Vas a entregar el expediente? Sí, claro. Sí, Entonces, el otro, ahora, bueno, en fin, habrá que analizar el caso específico, pero pues vaya, todos los trabajadores del Politécnico Nacional deben devengar su salario, ¿no? Esa es la regla. Y de ninguna manera diría yo que porque alguien me plantee que no lo va, porque él tiene derecho a no devengarlo y cuando hay gente que no lo devenga. Yo creo que tenemos que en todo caso atender, digamos, la problemática general y no hacer ninguna excepción, ¿no? Ese es el tema, es decir, ¿por qué yo no y él sí? No, pues no es que él tampoco, en todo caso tampoco, ¿no? Y eso es lo que hay que atender. No sé, ¿quieres tú agregar algo, David? Sí. Es estrictamente bajo la advertencia de que no se trata de prejuzgar ninguno de los casos. De manera particular que está presentando Donovan. Y también respetando lo que aquí ha señalado el director general de que los asuntos laborales, digamos como temas, no se tocan necesariamente aquí, cuando tienen que ver con temas de bilateralidad, digamos, ¿no? En ese contexto, simplemente para que no quede en el aire que pareciera que en algunas actuaciones no se está haciendo conforme a la normatividad, yo les diría con precisión, en este caso, independientemente de si se trata de un trabajador afiliado al Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional o no, pero este es un caso en el que se trata de él, decirles que solamente hay una comisión autorizada. Es importante que ustedes sepan eso. Hay pocas oportunidades en que la autoridad tiene la posibilidad de compartir con ustedes información relevante. Hay un sindicato mayoritario que es el CENTE, ustedes lo saben, y un sindicato minoritario que es el Sindicato de Trabajadores del Instituto Politécnico Nacional. Cuando este sindicato minoritario pretendió acreditar que algunos de sus trabajadores debieran tener comisión, la Junta o el tribunal se los negó. Se fueron a todos los recursos y finalmente les puedo decir que jurídicamente ellos, después de combatir las decisiones, obtuvieron solamente una comisión que es para la secretaria general del sindicato, Rosa María Ayuso. Es la única comisión autorizada. Es posible que aquellos que hace algunos años venían comisionados y disfrutando de esas comisiones ilegales, hoy digan, ¿por qué no me autorizan esas comisiones?
porque la Dirección General está jurídicamente imposibilitada para autorizarla. Ya sugerimos, ya pedimos, ya solicitamos al sindicato que vuelva a entablar los juicios que considere necesarios para efecto de ver si la autoridad nos determina que le demos a otros trabajadores comisión, y si la autoridad nos determina, nosotros tenemos que acatar y cumplir esa resolución. Pero hasta ahorita la única es que se comisiona solamente a una persona. Eso les da una explicación general, no quiero decir que estamos resolviendo el caso particular, una explicación general de que el resto, si lo hubiere, el resto de trabajadores que quieran ampararse y cobijarse con una comisión y que sean de ese sindicato, no pueden porque es ilegal. Entonces, todos aquellos que digan, es que yo quiero saber por qué estos otros 5 o estos otros 9 no los han localizado o identificado aún. El trabajo de identificación es complicado, arduo. Nosotros tenemos que ir a documentarlo, nosotros tenemos que ir a la búsqueda a ver qué está sucediendo, tenemos que ir dando paso por paso, y cuando de repente tenemos uno, es posible que se nos escapen todavía otros, lo cual no significa que no vamos a actuar. Voy a decir una barbaridad. Si él nos diera datos de los otros 9, de inmediato nosotros nos vamos a identificar a esos 9 y a decirles que no tienen derecho a una comisión. Pero sería una especie de delatar a sus compañeros, entiendo yo, en la dinámica del propio instituto. Pero ¿qué es importante que ustedes sepan? Esta reflexión que les estoy compartiendo. Ustedes saben también que el día de mañana hay un levantamiento de acta para alguien en un CECIT, en una vocacional. Y en las redes se comparte y se comenta, y es que mañana nos quieren seguir reprimiendo porque tenemos el levantamiento de un acta en el CECIT 14. Es el 14, ¿verdad? Bueno. Pareciera que la información esa es real. Cuando nosotros analizamos el caso en lo particular y vemos que tiene 2 años sin trabajar y que no tiene comisión, ¿qué debe hacer la autoridad en ese caso? ¿Debe ser omisa? ¿No debe actuar? Es dinero público. Se le ha estado pagando con eso. Y quizá por omisión, que creo que les queda claro, nosotros podríamos tener responsabilidad en caso de no actuar. Si ya identificamos el caso, estamos en la obligación de actuar. Esa es otra explicación importante, porque de repente pareciera que las redes sociales nos dicen es que se está reprimiendo a otro trabajador. En una población como la nuestra y en una cantidad de trabajadores como el nuestro, el director ya se comprometió a traerles a ustedes los datos de cuántas suspensiones o ceses se han realizado por año. Y ahí van ustedes a ver el comportamiento de esta administración. Hay una intención de perseguir obstinadamente todos los casos que se encuentren de manera irregular. Yo les digo, nunca la ha habido. Pero todos aquellos que son manifiestos, ostentosos, y cuando tenemos conocimiento de los mismos, estamos imposibilitados a no actuar. Es decir, estamos obligados a actuar. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya de manera particular, nosotros siempre les hemos ofrecido y les reiteramos nuestra oferta de que la información podamos darla para evitar el señalar nombres y afectar a personas en todos estos casos. Podemos darla dentro del debido proceso a través del director de Asuntos Jurídicos y lo haremos con mucho gusto. Pero sí que sepan que el marco de actuación no es ni será de una persecución obstinada, pero sí de un cumplimiento de la norma
porque son este tipo de casos y los dos son emblemáticos. Por una parte estamos hablando de alguien que pertenece al sindicato de trabajadores que se dice o se denomina como independiente, y así hay que decirlo, y por otra parte estamos en la casualidad o no de que es alguien que pertenece al bloque de delegaciones democráticas, el caso de mañana. Pero para nosotros son casos de trabajadores del instituto, simple y llanamente, que no podemos dejar pasar, porque entraríamos o incurriríamos en omisiones que sancionan la normatividad. Y bueno, yo, está bien, o sea, yo hasta esa parte, cuando expliqué el caso, pues en parte lo presentamos como petición del afectado, y él nos dice, parte de la comunidad, dice, necesitamos que esto lo lleven, lo presenten y expliquen, pues a grosso modo, cómo es que yo siento esa afectación. Ahí están los datos, por eso decía, y esperamos una respuesta de parte de él, de esa serie de preguntas que él hace, ¿no? Incluso ese es un punto de como 4 que tiene el documento. El documento es un poquito más amplio, pero ya cuando lo leímos, platicamos con él, decíamos, pues con leer esta primera parte es más que suficiente, pero ahí ustedes sí tendrían ya pues la labor de tener que leer el documento en su totalidad y hacer la respuesta correspondiente, pero precisamente a mí me interesaba también y mucho el punto de los funcionarios con esos cargos, ¿no? O sea, habría que corroborar si es verdad lo que aparece en IFAI o a lo mejor solamente está desactualizado, pero yo lo veo muy raro, ¿no? Yo confiaría más en el INAI. Pero bueno, habría que checar porque en cada caso mi pregunta sería, ¿qué pasaría en todo caso? O sea, si es una irregularidad que haya que haya un subdirector con un cargo menor, con un cargo con una licenciatura, bueno, ni siquiera la licenciatura trunca, sino con el bachillerato, o no hay tal. Yo lo que podría decir es que si fueron nombrados en esta administración, yo la verdad dudo mucho que se nos haya ido algún caso. ¿Sí? Pero si se fue, por supuesto, lo atenderemos puntualmente. Nada más hablando de no prejuzgar, como decía el abogado, yo les puedo decir que a mí alguna vez se me acusó en proceso de no tener cédula profesional y no tengo una, tengo 3, ¿no? Entonces, se dan esos casos. Entonces, pues sin prejuzgar vamos a analizar el asunto y por supuesto les entregaremos puntualmente la información. Okay. Nada más concluir con este hecho, ¿no? Que en la AGP, o sea, pues se acercan trabajadores de asistencia a la educación, docentes, compañeros de la propia comunidad y pues nuestro compromiso ético, independientemente de ser una representación estudiantil, es pues traer estos casos y de pronto pues exponer este tipo de irregularidades que se pudiesen presentar para que se genere pues el debido proceso. Eso, solo eso. Por supuesto, y no es porque sean ustedes, digo, cualquier miembro de la comunidad politécnica, si nos hace ver una irregularidad pues, o algo que pareciera una irregularidad, pues nosotros atendemos el caso puntualmente. Pero sí quisiera reiterar lo que ya mencionó el abogado respecto de los asuntos laborales son bilaterales y no es ese lado de la mesa nuestra contraparte, sino el sindicato. Entonces, eso tomemos nota de eso, porque si no, de eso sí no vamos a discutir, de cuestiones laborales, ni generales ni específicas. Lo tomamos esto como una, digamos, advertencia a la autoridad y vamos a revisar los casos y vamos a darles la información puntual, nada más. Perdón, nada más una aclaración. Me parece que justamente la Declaración de Derechos Politécnicos, de manera novedosa en el 2006 que se publica el acuerdo, incluye a toda la comunidad politécnica, es decir, no solamente habla de los académicos y de los alumnos, sino también del administrativo. Me parece que en ese sentido, a diferencia de las demás defensorías, podría decir que implica un reto muy importante para el Instituto Nacional Politécnico poder atender pues justamente la demanda como estos casos a través de la Defensoría. Eso es importante reconocer el reto que implica desde la Defensoría de Derechos Politécnicos esta amplitud de protección y ahora en este modelo que se está proponiendo de derechos individuales y colectivos
que es casi como la Carta de Derechos Humanos de África, que es una de las únicas cartas que reconoce los derechos colectivos en el mundo. Entonces, sigamos caminando hacia allá, precisamente para dar una mayor amplitud de la protección de los derechos humanos. Gracias. Muy bien, entonces quedamos de vernos el 15 de noviembre. El 15 de noviembre. ¿Okay? Muy bien. Y la del 8 de noviembre, ¿no? Bueno, sí, pero esa está en la pista del secretario general. No. Ya nada más, si gustan… Dice todas las minutas que tenemos y sentar los acuerdos que se están, cuáles fueron los acuerdos de las reuniones. Uno de los acuerdos que me parece que es importante es que ya vamos a entrar a las mesas de discusión para la reforma de la Defensoría de Derechos Politécnicos. Otro, qué va a pasar con los temas que habíamos puesto en la mesa con relación al reglamento de posgrado y todos los temas que se han discutido, sí sería importante cuál va a ser el seguimiento desde la canalización que le va a dar usted y desde luego la respuesta que se nos vaya a dar, ¿no? Gracias. Cuando veamos la agenda, lo vemos. Y, por supuesto, las respuestas puntuales, pues incluso a los casos que aquí se han planteado, si es antes, pues antes les damos la respuesta, no tenemos que esperar a la mesa. Pero, por ejemplo, el tema sobre el futuro de los reglamentos del Politécnico, pues es un tema que tendrá que atenderse en el marco del Congreso Nacional Politécnico y habrá que ir discutiendo sobre qué asuntos consideramos que deben estar incluidos en esa agenda del Congreso. Nada más, sería interesante también que así como hay una mesa de trabajo para la Defensoría de Derechos Politécnicos, así también hubiera una mesa de trabajo para los reglamentos. Digamos también que la discusión se madure para que cuando lleguemos a la mesa tengamos un trabajo serio y toda la gente que nos está viendo pues sepa que vamos trabajando precisamente atendiendo esas necesidades.